El viento soplaba con ese gemido largo que solo se escucha en los campos cuando el sol ya se hunde detrás de los cerros. Las hojas secas del maíz se movían como si alguien las rozara con los dedos, pero no había nadie allí. Solo la luna, grande y amarillenta, asomando entre nubes como una lámpara enferma. Don Aurelio caminaba despacio por la vereda. Llevaba la lámpara de petróleo colgando de una mano y el machete envainado en la otra. Iba tarareando bajito un corrido viejo para espantar el miedo, aunque no lo admitiría ni muerto. En el pueblo de San Isidro del Monte, los hombres aprendían pronto a no mirar demasiado tiempo hacia los maizales cuando caía la noche. El aire olía a tierra húmeda y a miedo. Aurelio había salido tarde del molino y mientras cruzaba el campo, escuchó algo. Primero fue un silbido, leve, como si el viento se enredara en los tallos. Pero luego vino un grito, agudo, tan humano que se le heló la sangre. —¿Quién anda ahí? —gritó, levantando la lámpara. El grito se repitió, más lejos esta vez, pero seguido de un aleteo pesado, como de un ave enorme batiendo el aire. Aurelio apretó el machete y dio un paso atrás. No podía ver nada, solo las sombras que se estiraban entre las plantas de maíz. De pronto, una figura blanca cruzó frente a él, veloz. No era una persona, ni tampoco un animal que conociera. La lámpara tembló en su mano. La vio posarse sobre un poste al final del surco, una lechuza, pero tan grande como un niño. Sus ojos, amarillos y redondos, lo miraban con una inteligencia que no era de este mundo. Aurelio tragó saliva. «Ave del demonio», murmuró, persignándose. El animal inclinó la cabeza y en ese instante habló. La voz era de mujer. «¿Por qué me miras, Aurelio?» La lámpara cayó al suelo. El fuego del quinqué se apagó con un chisporroteo y en la oscuridad lo único que se oyó fue el aleteo y un grito tan agudo que hizo que los perros del pueblo comenzaran a ladrar, uno tras otro, como si la noche se rompiera. Cuando los vecinos salieron al amanecer, encontraron el machete de Aurelio clavado en la tierra, y junto a él un puñado de plumas blancas, todavía húmedas de sangre. Del hombre nunca más se supo. El amanecer llegó cubierto de neblina. En San Isidro del Monte nadie trabajó esa mañana. Las campanas de la iglesia repicaban lentas, no por misa, sino por costumbre cuando alguien desaparecía. Don Aurelio no regresó a casa. Su esposa Tomasa pasó la noche rezando frente a la puerta, con los ojos hinchados y la voz rota. Los hombres del pueblo, con machetes, linternas y botellas de mezcal, salieron a buscarlo. Encontraron el maizal revuelto, los surcos aplastados como si un animal gigante hubiera caído encima. Las plumas seguían allí, pegadas al suelo con algo oscuro que no era barro. «Esto no es cosa buena», dijo el comisario, don Mateo, un hombre viejo y supersticioso. Uno de los peones, al mirar las plumas, juró que olían a perfume de mujer. Nadie quiso tocar nada. Esa noche el viento volvió a soplar distinto. En el tejado de la iglesia alguien vio una silueta blanca, encorvada, y escuchó un canto. «¡Ay, ay de mí! Los que miran mis ojos no amanecerán». Los perros comenzaron a aullar. Los gallos, confundidos, cantaron antes del alba. Y la gente, encerrada en sus casas, se tapaba los oídos mientras las paredes temblaban con aquel canto. Tomasa, la viuda de Aurelio, no aguantó más. Salió descalza a la calle, con un crucifijo en la mano. «¡Devuélveme a mi marido, bruja! ¡Devuélvemelo!», gritaba mirando hacia la torre de la iglesia. La figura blanca giró el rostro. Tenía cara de mujer, pálida, con una sonrisa torcida que mostraba dientes negros. Tomasa cayó de rodillas. El crucifijo se le resbaló de los dedos.
Entonces una voz rasposa rompió el silencio detrás de ella. «No la mires, muchacha. No le des tu nombre. Si sabe cómo te llamas, te lleva el alma». Era doña Mercedes, la curandera del pueblo. Llevaba una capa negra y un rosario colgando hasta la cintura. «Hace 40 años», susurró, «esa cosa ya había venido, y volvió porque alguien la llamó». La gente se reunió en torno a la vieja, temblando. «¿Qué es, doña Meche?», preguntó una mujer. «Una lechuza bruja», respondió, «una que fue mujer antes de maldecirse a sí misma. Cantaba en los velorios y cuando su hijo murió, juró vengarse de todos los que no la ayudaron. Desde entonces ronda los pueblos buscando voces que lloren por ella». El silencio fue total, solo se oía el murmullo de los grillos. Doña Mercedes miró a Tomasa y le puso una mano en el hombro. «Tu hombre ya no está entre los vivos, pero si quieres paz, tendrás que escuchar lo que esa lechuza canta hasta el final». Tomasa levantó la vista, con los ojos rojos de rabia. «Entonces la escucharé», dijo, «y cuando acabe, juro que la haré pagar». El canto volvió a sonar, más cerca, como si la voz se deslizara por debajo de las puertas. «Ay, ay de mí, los que escuchan mi canto, conmigo morirán». La noche, en San Isidro del Monte, acababa de empezar a despertar. Durante 3 noches consecutivas, San Isidro del Monte no durmió. El canto seguía apareciendo a distintas horas, algunas veces al caer la tarde, otras justo cuando el gallo cantaba antes del amanecer. Nadie sabía de dónde venía, pero todos lo escuchaban. Las mujeres se persignaban, los niños lloraban en brazos de sus madres, y los hombres fingían valentía detrás de los postigos cerrados. Solo Tomasa permanecía despierta, con los ojos abiertos como brasas, esperando escuchar algo más que aquel canto de muerte. La mañana del 4.º día fue a buscar a doña Mercedes. La encontró moliendo hierbas frente a su choza, con una gallina negra atada al palo de la puerta. «Necesito saber la verdad», dijo Tomasa, «no puedo quedarme así». «Si esa bruja mató a Aurelio, quiero mirarla a los ojos». La anciana suspiró. «Lo que buscas no se mira, se escucha». «¿Qué quiere decir?» «Que la lechuza no vive en el aire, vive donde los vivos callan y los muertos responden», respondió doña Meche, mirando hacia el horizonte. Donde cayó la primera lágrima de su hijo, allí empezó todo. Tomasa frunció el ceño. «¿Dónde es eso?» La vieja se levantó, se cubrió con un rebozo gris y señaló hacia los campos. «En el antiguo pozo, detrás del maizal viejo. Lo taparon hace muchos años, después de que una criatura salió de él gritando como mujer». Caminaron juntas por el sendero polvoriento. El sol estaba alto, pero el calor no llegaba a sentirse. El viento soplaba desde el cerro, trayendo olor a podrido, a tierra estancada. Cuando llegaron al lugar, el maizal parecía abandonado. Los tallos secos se mecían lentamente, y en medio de ellos se levantaba un círculo de piedras, cubierto de raíces, el pozo. Tomasa se arrodilló, retiró las ramas con las manos desnudas. El hueco estaba tapado con una tapa vieja de madera, ennegrecida por el tiempo. Doña Mercedes trazó una cruz con ceniza en el aire y murmuró: «Si oyes una voz que no es la mía, no respondas». Tomasa asintió. Empujó la tapa. El aire que salió del pozo era frío, húmedo, con un olor a flores muertas. Entonces se oyó un murmullo, primero suave, como el de una mujer rezando, luego más claro, más cercano. «Me negaron agua y me dieron fuego, me negaron pan y me dieron olvido». Tomasa retrocedió, temblando.
—¿Quién habla? —preguntó, sin poder contenerse. Doña Mercedes la tomó del brazo con fuerza. —Te dije que no respondieras. Pero ya era tarde. Del fondo del pozo salió un suspiro largo, casi humano, y después un chillido agudo. Una sombra blanca se alzó entre las piedras, moviendo alas enormes, salpicando tierra y polvo. La lechuza surgió del pozo, con los ojos ardiendo como carbones. Su canto retumbó tan fuerte que las hojas de maíz se agitaron como en una tormenta. Doña Mercedes levantó un frasco con agua bendita y lo arrojó al aire. El líquido cayó sobre la criatura, que chilló como si ardiera. Pero antes de desaparecer, su voz resonó, grave y clara, en la cabeza de Tomasa. Tú me llamaste por su nombre. Ahora tú serás mi canto. El silencio que siguió fue absoluto. El viento se detuvo, y Tomasa cayó al suelo con la mirada perdida. Doña Mercedes la alzó y vio que, detrás del cuello, Tomasa tenía marcada una pluma blanca, como si la piel hubiera sido quemada en forma de ala. «Dios nos ampare», murmuró la vieja. La bruja ya eligió a su nueva voz. Esa noche, mientras el pueblo intentaba dormir, se escuchó de nuevo el canto. Pero ya no venía del tejado de la iglesia, venía de la casa de Tomasa. ¡Ay, ay de mí! Los que lloran conmigo no verán el sol. El canto no cesó durante 3 noches seguidas. A veces era un lamento suave, como si alguien llorara entre las sombras. Otras, un grito largo que hacía temblar los cristales y apagar las velas. En la casa de Tomasa, las paredes parecían respirar. Los vecinos aseguraban que, al pasar de madrugada, veían luces moverse detrás de las cortinas, aunque nadie entraba ni salía. Doña Mercedes visitó a la mujer cada día, llevando agua bendita, ruda y sal. Pero cada vez que cruzaba la puerta, sentía el aire espeso, como si el alma del lugar estuviera podrida. Tomasa apenas hablaba, solo miraba por la ventana, con los ojos enrojecidos, murmurando palabras que nadie entendía. Una tarde, alguien llamó a la puerta de la vieja curandera. Era Emilio, el hijo del sepulturero. Un muchacho de unos 20 años, flaco, con la piel curtida por el sol y los ojos serios de quien ha visto más muertos que vivos. «Doña Meche», dijo, quitándose el sombrero, «mi padre me pidió que viniera. Dicen que usted sabe cosas de los que no descansan». La vieja lo miró con desconfianza. «¿Qué quiere saber, muchacho?» «Ayer, mientras limpiaba las tumbas viejas, oí un canto. No era del viento, salía del suelo. Doña Mercedes dejó caer el molinillo de hierbas». «¿Dónde lo oíste?» «Cerca del Panteón Viejo, detrás del muro, allí donde nadie entierra desde hace años». La mujer palideció. «Allí está la tumba de Felisa Cárdenas», susurró, «la mujer que se convirtió en lechuza». Esa noche, Emilio decidió volver al panteón. El cielo estaba cubierto de nubes y la luna apenas iluminaba el camino. Llevaba una linterna y una pala por si tenía que abrir paso entre la maleza. El lugar estaba en ruinas, cruces oxidadas, flores secas y una sensación de que el aire pesaba más de lo normal. Caminó hasta el muro, donde las lápidas se inclinaban unas sobre otras. Allí, entre los matorrales, encontró una losa casi borrada por el tiempo. Felisa Cárdenas. Murió el 3 de mayo de 1882. Mi hijo me espera en la oscuridad. De pronto, un susurro recorrió el aire. ¿Por qué me despiertas, niño? La linterna parpadeó. Emilio se dio la vuelta, pero no había nadie. El viento movió las hojas y el canto volvió, más claro. ¡Ay, ay de mí! Los que me olvidan regresan a mi vientre.
La tierra se abrió un poco, justo frente a la lápida. De entre las raíces asomó una mano huesuda, blanca como la cal. Emilio cayó hacia atrás horrorizado, mientras la mano se movía lentamente intentando salir. Entonces una voz de mujer gritó su nombre, pero no era la del espectro, era la de Tomasa. La vio, de pie entre las tumbas, con el cabello suelto y la mirada perdida. «Ella me llama, Emilio», dijo con una sonrisa helada. «Dice que debo cantar con ella». El muchacho corrió hacia ella, pero cuando la tocó, sintió un frío tan profundo que le entumeció los dedos. Los ojos de Tomasa se pusieron amarillos, brillantes. De su boca salió un sonido que no era humano, un chillido mezclado con canto. Del cielo descendió una sombra blanca, batiendo alas, revolviendo el polvo de las tumbas. La lechosa cayó entre ellos, extendiendo las alas como un velo. Emilio, con un gesto desesperado, alzó la pala y golpeó al ave. Un grito de mujer llenó el cementerio. Y en el mismo instante Tomasa se desplomó. El cuerpo de la lechuza desapareció entre una nube de plumas. Solo quedó el eco del canto, que parecía salir de la tierra misma. Doña Mercedes llegó corriendo, arrastrando un costal lleno de sal y rosarios. Al ver a Tomasa inconsciente y al muchacho temblando, entendió lo que había ocurrido. «Ella ya no es solo ella», dijo la vieja, mirando al cielo. «Felisa ha vuelto y ha encontrado su nueva voz». Desde aquella noche nadie volvió a entrar al panteón. Pero cada amanecer el viento traía consigo una melodía, mitad humana, mitad animal, que parecía venir del fondo de la tierra. Y todos en San Isidro del Monte sabían que una nueva historia había nacido, una que todavía no había terminado de escribirse con sangre. El domingo amaneció con un silencio extraño. Ni los gallos cantaron, ni los perros ladraron. El aire olía a humo, aunque nadie había encendido fuego. El padre Esteban, párroco de San Isidro del Monte, estaba arrodillado frente al altar cuando escuchó el tañido de las campanas. No era hora de misa. Miró hacia el campanario y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La cuerda se movía sola, como si una mano invisible la jalara con fuerza. «Santo Dios», susurró, «líbranos del mal». La puerta del templo se abrió de golpe y doña Mercedes entró corriendo, con el rosario apretado entre los dedos. «Padre, la maldición ha vuelto». El sacerdote la ayudó a levantarse. «¿Qué dices, mujer? La bruja Felisa se ha metido en el cuerpo de Tomasa, y si no la detenemos, el pueblo entero caerá». El padre Esteban la miró incrédulo, pero la expresión en el rostro de la anciana no dejaba espacio para dudas. «Anoche la oí cantar», continuó. «No era voz humana. Las ventanas se abrieron solas y los santos lloraron». El cura se persignó. «Dios nos ampare». «No hay tiempo para rezos, padre», replicó ella. «Tenemos que exorcizarla esta noche». Al caer la tarde, el pueblo entero se reunió frente a la iglesia. Nadie hablaba, solo se oían los pasos y el roce de las velas. En el centro del grupo, Tomasa caminaba como dormida, con la mirada vacía. Emilio la acompañaba, con el rostro pálido y las manos llenas de heridas. Doña Mercedes había trazado un círculo de sal frente al altar. «Que nadie lo cruce», advirtió. «Lo que entre aquí ya no será solo humano». El padre Esteban abrió la Biblia y comenzó a leer en voz alta. «Dios de los ejércitos, protégenos de las sombras que se esconden en los ojos de los hombres». Tomasa tembló. Sus labios se movieron, pero no salían palabras. Hasta que, de pronto, lo hizo. «Ay, ay de mí, los que me numbran, me despiertan».
Las velas se apagaron, el aire se volvió espeso, una corriente helada recorrió la iglesia y el techo comenzó a crujir. Del campanario bajó una figura alada. La lechuza se posó sobre el crucifijo, mirándolos con ojos amarillos que reflejaban el fuego de las velas. El padre Esteban levantó el crucifijo y gritó: «¡Retrocede, espíritu inmundo!». La criatura chilló, las ventanas estallaron. Tomasa gritó al mismo tiempo, con una voz doble, una suya, otra ajena. Su cuerpo se arqueó y cayó dentro del círculo de sal. Doña Mercedes arrojó hierbas al suelo y el humo llenó el aire. «No mires sus ojos, padre, si los miras te roba el alma». Pero ya era tarde. El sacerdote alzó la vista, justo cuando la lechuza desplegó las alas. Sus pupilas se dilataron y la voz se le quebró en la garganta. El canto volvió a llenar el templo. Yo fui madre, fui fuego, fui olvido, y mi hijo aún llora bajo la tierra. El crucifijo cayó, el cuerpo del cura se desplomó. Tomasa se levantó, sonriendo, con la mirada encendida. «Ya no soy Tomasa», dijo, «soy la voz de todas las madres que olvidaron sus muertos». Doña Mercedes retrocedió horrorizada. Emilio, sin pensarlo, tomó el hisopo con agua bendita y lo arrojó hacia ella. La mujer chilló, un sonido tan fuerte que las campanas volvieron a sonar solas. El canto se detuvo, y por un instante todo quedó en silencio. Cuando la gente abrió los ojos, Tomasa estaba en el suelo, inconsciente. La lechuza había desaparecido. Solo quedó un olor a flores podridas y humo. El padre Esteban fue enterrado al día siguiente, con la cruz de madera rota sobre su pecho. Nadie habló de lo ocurrido en la iglesia. Pero cada amanecer las campanas seguían tocando solas, como si algo invisible aún esperaba una última oración. Y en la casa de Tomasa, sobre la mesa, apareció una sola pluma blanca, todavía caliente. El viento soplaba con fuerza aquella noche. En San Isidro del Monte ningún habitante se atrevía a salir. Incluso los perros permanecían en silencio, encogidos en los rincones. El maizal, que se extendía detrás de la iglesia y la casa de Tomasa, parecía un océano oscuro, con olas que crujían como huesos rotos. Emilio, ahora con 18 años, estaba decidido. Había pasado semanas investigando el origen de la maldición, hablando con doña Mercedes y revisando antiguos libros y registros del cementerio. Descubrió algo que heló su sangre. Felisa Cárdenas no solo había perdido a su hijo, sino que había sido traicionada por todo el pueblo. Los vecinos de aquella época la acusaron de brujería, la quemaron en vida y la enterraron junto a su hijo en un pozo que nadie debía tocar. Esa noche sabía que debía cerrar el ciclo. Tomó un cirio, un rosario y la última botella de agua bendita que quedaba en casa de doña Mercedes. Se adentró en el maizal. Las sombras se alargaban y se doblaban sobre sí mismas. Cada paso hacía crujir las hojas secas y un frío sobrenatural le calaba los huesos. Al llegar al pozo viejo, vio a Tomasa de pie, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. «Ella me llama», susurró Tomasa, «y dice que debo unirme». Emilio respiró hondo y levantó el rosario. «No, Tomasa, no eres ella, eres humana, y esta noche terminará». El aire se llenó de un chillido. La lechuza apareció, enorme, blanca, con los ojos que brillaban como antorchas. Batió las alas y un alarido cortó el cielo nocturno. Emilio cerró los ojos y comenzó a recitar todas las oraciones que doña Mercedes le había enseñado mientras rociaba agua bendita sobre el círculo de sal. El espíritu de Felisa emergió del pozo,
Una mujer pálida, con el cabello pegado a la cara por la tierra y la sangre. Sus ojos se clavaron en Emilio, y un lamento desgarrador llenó la noche. Mi hijo, devuélvanme mi hijo. Emilio sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero no cedió. Continuó recitando, firme, mientras Tomasa caía de rodillas, temblando, cubierta de sudor y lágrimas. Entonces algo inesperado sucedió. Una luz blanca surgió del pozo, tan intensa que cegó a todos. El espíritu de Felisa se arrodilló, y por primera vez su voz sonó humana. Al fin, alguien escucha, alguien reconoce mi dolor. Que mi hijo descanse, y yo también. La lechuza chilló por última vez. El viento desapareció. El maizal quedó en silencio absoluto. Cuando Emilio abrió los ojos, Tomasa estaba frente a él, respirando con dificultad, pero completamente ella misma. No había plumas, no había canto, no había maldición. Solo el olor a tierra mojada y una calma que parecía imposible. Doña Mercedes apareció entre las sombras del maizal, con los ojos húmedos. Se terminó, Emilio. Por fin. El pozo viejo había cerrado por sí solo, cubierto de raíces y piedras. No quedaba rastro de la lechuza, ni de Felisa, ni del canto. Solo la promesa de que, mientras el pueblo recordara, la memoria de los que sufrieron injusticias perduraría. A la mañana siguiente, San Isidro del Monte despertó como si nada hubiera pasado. Los gallos cantaron, los perros ladraron. Pero los habitantes que pasaron cerca del maizal juraban que, por un instante, vieron una figura blanca sobrevolar el horizonte, desapareciendo con los primeros rayos del sol. Y así terminó la historia de la lechuza, no con miedo, sino con justicia tardía. Un espíritu liberado, un pueblo marcado por la memoria, y dos vidas que habían sobrevivido al canto más oscuro que jamás se escuchó en el maizal.